sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur de la nuit. Y hoy queremos conocer un poco más sobre la Fundación Virgen de la Fuensanta, ¿no? Una fundación que se presentó no hace demasiado tiempo en Guadalajara, y para ello, para conocer a qué se dedica, por qué ha surgido, vamos a saludar al promotor de esta fundación, ¿no? Y un poco el alma mater y quien está empujando, entre otras personas, en la Fundación Virgen de la Fuensanta, es Crispulo Doñoro. Crispulo, encantado de que esté aquí, muy bienvenido y gracias por acercarse por aquí. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y que pueda contar un proyecto que yo creo que es muy importante para la provincia, el objeto es para toda Castilla-La Mancha, sobre todo para las zonas rurales, y lo que necesitamos es que nos conozcan y que se hable de nuestra obra social, que está dirigida pues a la incorporación y la integración en la sociedad de personas que tengan una discapacidad física, pero que intelectualmente puedan aportar cosas importantes y que puedan desarrollar en la universidad sus estudios, que puedan ser médicos, ingenieros, pintores, sí, escritores. Vamos a dar oportunidad a la capacidad que cada uno tenga y poderlos incorporar al trabajo, que es la mayor ilusión que nos hace a nosotros, que hemos pasado por una discapacidad, de poder ser autosuficiente para ganarte la vida dignamente y aportar cosas a la sociedad, incluso pagando impuestos, no recibiendo subvenciones por tener una minusvalía. Vamos un poco eso, por cómo surge, ¿no? Una vez que ha precisado a qué se va a dedicar el boli, a qué se va a dedicar la fundación, surge de un empeño personal suyo. Surge porque con 3 años yo tuve la polio. Esto era en los años 50, y en aquella época, que no tiene nada que ver afortunadamente con la de hoy, pues el tener una discapacidad física, aunque fuera mínima, porque afortunadamente en mi caso no es una discapacidad importante, sí, pero claro, donde estabas en una zona rural que lo único que podías hacer era trabajar en el campo, pues en el momento que había una pequeña discapacidad, pues ya en aquella época se nos llamaba inútil total. Sí. Esto dentro del seno de una familia como la mía, muy humilde, porque mi padre era jornalero, tenía que trabajar en el campo, pues segando, sacando patatas aquí en la campiña, haciendo lo que podía, y sacar adelante a 4 hermanos, entonces 3, porque mi hermano pequeño todavía no había nacido. Estaba en camino, claro, digamos. Y era una época muy difícil, donde mi padre se preocupó de darle la vara a todos los maestros que llegaban al pueblo, pues para que se pudieran tomar interés conmigo. Era difícil la escuela, porque un maestro solo con 40 chicos o 45, que desde los 6 años a los 14, pues como se decía en aquella época, sabiendo las 4 reglas y poco más, ya eras una persona ilustrada, ya era suficiente, ¿no? Ya a trabajar, que era lo que hacía falta, ¿no? Claro, pero mi padre siempre tenía mucha fe en que la salida mía era la cultura. Siempre me decía que el saber no ocupa lugar. Si leía un periódico o leía un cuento o leía las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, que era de la época, mi padre se sentía contento y feliz. Afortunadamente llegó un maestro, todos se portaron muy bien conmigo, pero llegó un maestro con el que pude hacer segundo de bachiller, que es todo mi bagaje cultural de la época. Y bueno, pues cuando desapareció este hombre de allí, pues ya no pude seguir, porque me había presentado algunas becas, pero en aquel momento no había tantas como hay ahora, y entonces sí que se necesitaban recomendaciones para poderlas conseguir. Mis notas eran buenas, pero sí, sin esas recomendaciones era muy difícil, ¿no? Desgraciadamente no, pero no lo digo con ningún sentido, ni rencor, ni nada. Era lo que había y había que aceptarlo. Entonces, viendo aquella situación, yo desde muy pequeño me di cuenta de la situación difícil y pensaba más en los padres que en las propias personas que pudiéramos tener una discapacidad, porque a mí con 3 años
pues la verdad es que me acostumbré, no sé si comía con la mano derecha, pero empecé a comer con la mano izquierda sin ningún problema. Cuando fui a la escuela empecé a escribir con el brazo izquierdo, no he tenido ningún problema, ni tampoco el rechazo de los amigos o los chicos que venían al colegio, pero veía el sufrimiento de mis padres, qué va a ser de este chico cuando nosotros no estemos, no sé qué. Y entonces, bueno, pues a partir de no poder estudiar, entré en el ayuntamiento de auxiliar administrativo, lo cual se lo debo agradecer a las personas, a las fuerzas vivas en aquellos tiempos, del alcalde, el presidente de la Diputación, el juez, todo esto, que, bueno, pues era un trabajo donde podía ampliar mis conocimientos y era importante para mí, aunque no había sueldo, pero agradecido por aprender. Y luego, pues ya tenía una situación cómoda en el pueblo, pero veía que no era un tema para mí, porque fue cuando ya los pueblos empezaron con la emigración. Estamos hablando ya de los años 60 avanzados, ¿no? Y entonces dije, pues hay que irse a Madrid, hay que buscar por otros sitios. Me fui a Madrid a trabajar de auxiliar administrativo, luego por la tarde iba a una academia a hacer contabilidad y, bueno, pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues las cosas me han ido bien, no me puedo quejar absolutamente de nada. Y siempre tenía en mente que yo tenía que ayudar, si las cosas me iban bien, pues tenía que ayudar a otras personas que estuvieran en las mismas circunstancias. Y eso no lo he olvidado nunca. Me he preocupado de seguir cómo iban las cosas para los minusválidos. Afortunadamente han cambiado muchísimo, porque desde las casas que se han puesto rampas para las sillas de ruedas, que haya la obligatoriedad de que haya una vivienda para que con una puerta más ancha, que se pueda, todo esto, los semáforos que pitan para los ciegos y tal. Pero mi ilusión y mi sueño era hacer algo de verdad por la gente que estuviera en unas circunstancias similares a las mías. Afortunadamente, sin presumir de dinero, porque no soy millonario ni lo he sido nunca, pero me he ganado bien la vida. Y hace 20 años aproximadamente, pues le di forma a la fundación, constituimos la fundación, aportando un pequeño dinero, y durante estos 20 años, pues de mi sueldo, de mis ahorros, se ha ido haciendo un fondo hasta que hace 3 años, en el año 2012, pues empezamos a darle forma y hemos construido un edificio en Millana, que no podía ser de otra forma, como agradecimiento a las personas que me habían ayudado y donde fue mi vida más feliz, mi infancia, el Millana, y también por ayudar a las personas de las zonas rurales. O sea, las zonas rurales, aunque hoy tampoco son aquellos tiempos, pero las dificultades son mucho más grandes que en las ciudades, porque hay solo un colegio o hay que desplazarse a otro sitio y tiene más problemas. Entonces, pues hicimos el edificio con ayuda también de Fadeta, que nos concedieron una subvención por estar en una zona rural y porque el proyecto, pues bueno, estaba dentro de lo que exigen los fondos europeos, y esto pues nos ha hecho más fácil la construcción del edificio y también más fácil el tener una disposición económica, porque si no hubiéramos tenido esa subvención, pues los pequeños recursos que teníamos nosotros nos los hubiéramos gastado en hacer el edificio y hubiéramos empezado con menos medios económicos que afortunadamente los que tenemos en este momento. Estamos hablando de ese edificio en Millana, sede, podemos decir, de la Fundación, ¿no? Así es. ¿A qué se destina? ¿Para qué quiere usted Pues destinar? la idea que tenemos nosotros, el edificio tiene 1.700 metros cuadrados construidos, tiene un auditorio con una capacidad para 150 personas aproximadamente, tiene una sala de exposiciones, hay 16 habitaciones, 8 habitaciones dobles y 8 habitaciones sencillas, tenemos comedor, tenemos una o dos aulas pequeñas para 8 o 10 personas, tenemos una que es de informática, que es el futuro, donde tiene que
tenemos una biblioteca que en este momento tiene aproximadamente 4.500 volúmenes, y lo que nosotros pretendemos es utilizar este edificio para trabajar y llevar la administración y preocuparnos tal, pero la utilidad del edificio será en el verano, de los meses de junio a septiembre, cuando las personas que tienen una discapacidad física vengan a estar con nosotros, porque el resto del año pues tienen que estar en la universidad o en el colegio, que es para lo que nosotros hemos presentado el día 1 de diciembre un programa de becas, que no sé si tenéis conocimiento, por lo que ya se ha publicado en otros medios. Entonces, pues tenemos una convocatoria de un premio de cuentos que está dotado con 3.000 euros, en el que pueden concursar o presentar su trabajo discapacitados de Castilla-La Mancha entre 10 y 18 años, que son 3.000 euros, que creo que está bien dentro de lo poco que se paga en el tema literario. No está mal eso. Yo creo que está bien, y por crear la ilusión de gente que tenga vocación de poder escribir, y efectivamente esto va solo para discapacitados. De toda España, entiendo. No, Castilla-La Mancha. Ojalá pudiéramos nosotros llegar a todos los sitios. No, perfecto, sí, por circunscribir a la gente que nos aportamos escucha, un granito de arena, Castilla-La Mancha, y como no somos muy pudientes por el momento, pues indudablemente quien más se puede beneficiar por la situación del centro pues serán las personas de Guadalajara y Cuenca, porque nosotros estamos a 70 kilómetros de Guadalajara y 70 kilómetros de Cuenca. También hemos hecho una convocatoria de un certamen de pintura para las mismas edades, y que está dotado con el mismo importe, que son 3.000 euros en metálico. 3.000 euros en total, porque hay dos accesis, uno de 600 y otro de 400. Y luego, pues una idea que se nos ha ocurrido, además de los premios, pues tenemos otro premio, que este va directamente a una sola persona, que es para la mejor nota de la universidad. Cualquier discapacitado que sea nacido o residente en Castilla-La Mancha, pues la mejor nota que hay en la universidad, sea de cualquier carrera, nosotros la vamos a premiar también con 3.000 euros. Pues no está nada mal tampoco, ¿no? Son buenos premios o buenos reconocimientos, ¿no? A un poco lo que comentamos antes de esta charla, ya pues cuando estábamos preparando, para premiar eso, que las personas con alguna discapacidad física no son para nada inútiles, sino todo lo contrario, son perfectamente válidas para desempeñar una actividad cualquiera, prácticamente. Totalmente. Yo creo que una discapacidad física no puede de ninguna manera apartar o quitar importancia a la capacidad intelectual. Yo creo que en las personas lo más importante es su capacidad intelectual, porque los discapacitados podemos tener pues unas privaciones o un tema que no podemos llegar a decir, yo soy cojo y no puedo ser futbolista. Sí. Hay millones de gente que no son cojos y no son futbolistas. Delante tiene uno. Hay toreros, es que soy discapacitado y no puedo ser torero. Hay cantidad de gente, millones de gente que no tienen ninguna discapacidad y no son toreros. No podemos poder encontrar cualquier trabajo de ir a cavar o recoger o segar o coger remolacha o patatas, o no podemos subir ladrillos en una obra, pero con la capacidad intelectual sí que nos podemos preparar en el sentido de ser médico, de ser ingeniero, de ser pintor, de ser tal, y ahí ese es nuestro campo en el que queremos ayudar a las personas, y también en el sentido psicológico de decir, tú sí puedes. O sea, queremos cambiar la lástima por el afecto y por el respeto, porque una de las cosas que los que tenemos una discapacidad física, que todo se limite a esa discapacidad, pues no nos hace ningún favor. Cuando se dice, pobrecito, es que tiene la mano así, o es que tiene... No, puedo tener la mano mal,
pero si tengo la mano derecha puedo utilizar la izquierda, puedo hacer una serie de cosas y puedo aportar con mi capacidad intelectual muchas cosas. Entonces, eso es lo más importante para nosotros y es en el terreno que desde nuestra modestia y desde nuestro... No podemos ser una fundación enorme que pueda atender a mucha gente, pero lo que sí queremos es que a los que podamos atender convivan con nosotros, convivan con gente que podemos dar muestras de que se puede salir adelante, y que lo que queremos es que haya mucha gente que tenga una discapacidad física que colabore con nosotros, pues para ponerlo de ejemplo, para decir, oye, que tu discapacidad no pasa nada, puedes estudiar, puedes pintar, puedes escribir, puedes hacer una serie de cosas. Entonces, para ese tema, nosotros tenemos unas becas también para el verano, para niños entre 10 y 15 años, de una residencia gratuita, para lo que se utilizará el centro, pues para que vengan a estar con nosotros. Tenemos que ver pues 15 días, 20 días, un mes, dentro de los 4 meses, pues según las necesidades o los chicos y chicas que quieran venir con nosotros. Tenemos 40, pues los dividiremos en 4 turnos, y tenemos 30, pues serán 3, y luego de la misma manera para jóvenes entre 15 o 20 años que ya estarán en el tema de la universidad o preparándose para la universidad, que vengan a residir con nosotros un tiempo para hablar de nuestros problemas de tú a tú, de los problemas que cada uno puede tener, o sea, una terapia de grupo. Entonces haya que decirle que tu pierna no pasa nada, como el anuncio del whisky Dick, el que decía, chulo que soy yo, gente sin... También porque además que lo puede decir una persona que no tiene discapacidad, pero el que la tenga dice, ¿y tú qué sabes lo que es esto? Pero claro, si lo dice alguien con discapacidad, el mensaje es mucho más directo, más concreto, ¿no? Y la persona que lo recibe, pues lo mirará con otros ojos, entiendo. Efectivamente, esa es la idea que tenemos nosotros, porque cualquier cosa que le ocurre a un discapacitado se puede culpar de la discapacidad, pero nosotros tenemos otra versión completamente diferente. Hay mucha gente que no tiene ninguna discapacidad y no liga ni pagando, como vulgarmente se dice. Entonces, no es la discapacidad. Hay que encontrar el apoyo, la convivencia, la integración de la sociedad. Y hay gente que no tiene una discapacidad, es introvertido, no tiene amigos, no tiene... La discapacidad es una cosa que no se busca, que no se elige, es una cosa que viene pues de Dios y de los que no son creyentes, de la naturaleza o de un accidente o de lo que sea, y por lo tanto hay que aprender a convivir con ella y no darle ninguna importancia desde el punto de vista personal, porque se puede ser mala persona con discapacidad y sin discapacidad, y se puede ser buena persona con capacidad, con discapacidad y sin discapacidad. Entonces es integrar a la sociedad, que afortunadamente cada vez se hacen más cosas. Y hombre, eso sí ha cambiado, ¿no? De cuando, de los años 50 que hemos hablado al principio, ¿no? Hasta la fecha algo ha cambiado. Una barbaridad, o sea, eso ha cambiado enormemente y afortunadamente, porque hay que tener en cuenta que en este momento, por la sociedad tan acelerada que vivimos, pues los accidentes los estamos viendo, tal, ¿qué familia no tiene, pues, no ya un conocido, sino un primo, un hermano, un hijo, un nieto, que no está en esas circunstancias? Entonces, todos lo debemos aceptar como una cosa natural, que es una cosa natural, y que debemos ayudar en el sentido de que esas personas sean autosuficientes y no que ocurra como en los años 50 o los años 60, que era la herencia que se le dejaba a la hermana mayor o al hermano mayor, tal. Entonces, que puedan ser totalmente autosuficientes y que puedan ser, pues, desde sastres a cualquier otra historia, a lo que sea menester. Y para llegar a ese tema, pues también tenemos unas becas de dinero. Tenemos 5 becas de estudio de acceso a la universidad, dotadas con 1.500 euros cada una. Tenemos otras 5 becas de 3.000 euros para cursar estudios universitarios. La edad, pues lógicamente tiene que ser una edad universitaria, entre 16 y 20 años. Y luego tenemos 8 becas que están dotadas con 2.000 euros
pues las llamamos becas de asistencia, pues para que puedan ir al colegio, para que puedan ir a los institutos, porque evidentemente nuestro plan de ayuda es a gente que, además de tener una discapacidad, no tenga recursos económicos. Entonces, pues en un pueblo puede haber una persona que tiene una discapacidad, su padre no tiene posibilidades, necesita dinero para el transporte, necesita tal, y eso también tenemos. El plazo se abrió el día, que fue cuando presentamos a la prensa esto, y se cerrará el día 31 de marzo, que será cuando haremos la selección de lo que tengamos, y ojalá podamos dar todas las becas, porque estamos ya a 1 mes y medio o 2 meses desde que lo hemos presentado y no hay más de 3 o 4 solicitudes. No sé si es que los medios que hemos utilizado de prensa, de radio, no ha llegado todavía. Ahora estamos haciendo una campaña que queremos que nos ayude el Ministerio de Cultura para que este programa, creo que ya se está mandando a institutos y colegios y tal, para que se pueda dar más conocimiento del tema. Yo, de todas formas, si alguien que nos está siguiendo quiere conocer más detalles, quizá a lo mejor sea acudir a la página web de la Fundación o directamente llamar por teléfono, ponerse en contacto con ustedes, no sé, a través de un correo electrónico, una página web, que está yo viéndola ya aparece todo. Pueden hacer las 2 cosas o las 3 cosas. Pueden dirigirse a la página web, que ahí está el programa. Se pueden dirigir a los teléfonos que figuran también en la página web, y se pueden dirigir por correo electrónico a nuestro correo, que es fundacionfuensanta@gmail.com, pero que en la página web encuentran los mecanismos para poderse dirigir a nosotros. Y si tiene alguna aclaración, necesita alguna aclaración, algún detalle, que sin problemas, ¿verdad? Sin ningún problema, encantados de darles todo tipo de aclaraciones, y si alguien nos quiere visitar y cerciorarse y conocernos y tal, que está ahí, que no es un invento, con mucho gusto lo vamos a recibir y vamos a intentar ayudarle en la medida de nuestras posibilidades al máximo. Pues una cosita más tan solo. Hablábamos al principio, explicaba un poco cómo surge esta fundación, ¿no? Empeño personal, lo voy a llamar yo. No sé si ahora mismo recibe algún tipo de ayudas, hay colaboradores, hay gente que quiere echarle una mano. ¿Esto se puede hacer? Sí, claro. Nosotros, iba a decir exigimos, pero no es la palabra adecuada. Nosotros pedimos que la gente tenga en cuenta la labor que vamos a hacer, que ya hemos empezado a hacer, que quiera colaborar con nosotros de una manera solidaria, y además pueden aprovechar también que la ley de fundaciones y del mecenazgo ha cambiado para el 2015 y para el 2016. Entonces, una persona que nos haga una donación de 150 euros, el primer año se puede desgravar el 50% en el 2015, y en el 2016 se puede desgravar hasta el 75%. Quiere decirse que la aportación mínima son 30 y pocos euros, que prácticamente todo el mundo que haga declaración de la renta pues puede colaborar, y para nosotros será una ayuda inestimable, porque ese dinero no es mucho, pero claro, si tenemos mucha gente con los 150 euros, pues será una ayuda inestimable. No tenemos ninguna ayuda estatal, hay gente que está colaborando con nosotros, y la cosa, pues estamos contentos porque nuestro mensaje, aunque es de reciente creación, pues está calando, y esperamos que sea más. Quiero comentar una cosa, si me permites. Sí, antes de terminar. El auditorio, que tiene capacidad para 150 personas, las butacas llevan el nombre de todos los chicos que vinieron al colegio conmigo, en homenaje a ellos y en agradecimiento a cómo se comportaron en mi infancia. Y las aulas que tenemos, el auditorio, la sala de exposiciones, la biblioteca y el patio, llevan los nombres de los 4 maestros que yo tuve en mi vida. Es un tema de agradecimiento de lo que aportaron en mi situación, que en aquel momento era difícil. Y algunos colaboradores importantes, hay habitaciones que llevan el nombre del colaborador. Y dentro de las becas que tenemos, los que nos estén escuchando, si alguien tiene intención de ayudarnos y quiere dar 2.000 euros o 3.000 euros, o lo que tenemos aquí,
puede llevar su nombre, o sea que puede saber que la beca de fulanito se la da pues Antonio Tal Fernández persona, Pérez, tal. y le estaremos agradecidos y podrá venir a conocernos y a ver la labor que hacemos. Pues estaremos atentos nosotros también a la evolución de este proyecto, ¿no? De la Fundación Virgen de la Fuensanta de Millana, empeño personal de Críspulo Doñoro, ¿no? Que hoy nos ha visitado para darnos a conocer estas becas, lo que hacen y por qué lo hacen. Si le parece, Críspulo, hablamos de aquí a un tiempo prudencial para ver cómo ha ido esa solicitud de becas, que yo le auguro que a lo mejor este año no son muchas, el que viene, una vez que se conozca un poco más, va a ser legión, la cantidad de personas que van a solicitarla, seguro. Eso es lo que nosotros queremos y sabemos que el empezar es difícil, pero tenemos todo el empeño. Yo no tengo otra cosa que hacer en este momento porque también era una promesa que cuando me jubilara trabajaría única y exclusivamente para la Fundación, además de aportar lo que pueda, pero el trabajo es y la ilusión está volcado en este proyecto. Perfecto. Y que afortunadamente hay gente que colabora. Es mi proyecto, pero en este momento ya no es mi proyecto, es el proyecto de la gente que colabora con nosotros y que nos da muestra de solidaridad día a día, y eso es lo más importante. Pues estaremos también atentos a ese camino de ese proyecto que ya ha echado a andar y que confiemos llegue muy muy lejos y ayude a muchas personas. Don Cris, por lo que muchísimas gracias y hasta la próxima.